Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Muy contento nuevamente que nos podamos ver en el canal La Voz de En el Desierto para Antonio Pizarro. Que Dios los bendiga altamente. Y hoy día vamos a estudiar el siguiente tema: el origen de los dioses paganos. La verdad, mis queridos amigos, de que este es un tema que he estado estudiando también y interesante compartirlo con ustedes. Vamos a estudiar cuál fue el origen, cómo comienza la idolatría y en diferentes culturas hay dioses, ¿ya? Y lo otro bien interesante que el Antiguo Testamento menciona que Israel, en periodo de apostasía, estos dioses entran a la iglesia. Y Satanás es tan osado que estos ídolos, por líderes débiles, reyes débiles, en apostasía, comenzaron a adorar a Baal, comenzaron a adorar a Cera, comenzaron a adorar el sol, hasta animales que se arrastran. Antes de hablar cierto un poquito acerca de los orígenes y la mitología babilónica, vamos a ver algunos dioses que la Biblia menciona. En Ezequiel capítulo 8, pero lo interesante es que estos dioses Israel los comienza a adorar como las naciones vecinas y abandonan a su Dios. Ezequiel, el libro de Ezequiel, tenemos que recordar que Ezequiel fue levantado como profeta de Dios en el destierro, en Babilonia. Pero Dios de allá en Babilonia, en visiones, transporta al profeta Ezequiel para ver por qué Jerusalén iba a ser destruida, el templo iba a ser destruido y la presencia de Dios se iba a alejar de su templo, porque en su templo, miren lo que estaba sucediendo. Ezequiel capítulo 8, versículo 8.1 dice: en el nombre del Señor lo vamos a leer. En el sexto año del mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció, dice, que yo estaba sentado en mi casa, él estaba allá en Babilonia, dice, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Aquí el profeta es tomado por el Espíritu Santo de Dios, y Dios, cierto, lo lleva a una visión. Versículo 2 dice: y miré aquí una figura, dice, que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Siempre en las visiones aparece el Señor Jesucristo de esta manera, ¿ya? Y dice el versículo 3, aquella figura, dice, extendió la mano y me tomó, dice, por las jedejas, que son, hermanos míos, las trenzas del pelo de mi cabeza, y el Espíritu me alzó, dice, entre el cielo y la tierra, y me llevó, dice, en visiones de Dios a Jerusalén. Dios transporta al profeta Ezequiel allá a Jerusalén. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Dice que llevaba la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba, dice, la habitación de la imagen de celo que provocaba a celos a Dios. Dios lo lleva a un recorrido, lo que estaba sucediendo en el templo, y aparece un ídolo que provoca a celo a Dios. Porque la adoración de Dios, Dios no la comparte con esculturas, con imágenes, con ídolos, porque eso no son dioses, son la fabricación del hombre. Y como dice San Pablo a los Corintios capítulo 10, de ahí lo vamos a leer, la adoración de ídolos es adoración de demonios. Y es interesante que Dios todavía estaba ahí en el santuario. Versículo 4 dice: aquí, allí estaba, dice, la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo, dice, había visto en el campo. A pesar que había mucha idolatría, había un ídolo ahí, y vamos a ver de ahí, mis queridos amigos, todos los ídolos que se habían introducido ahí en el templo de Dios, que representaba el templo, el plan de la salvación. Dice que todavía la gloria de Dios estaba en Israel, como la visión, dice, que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo del hombre, alza, dice, tus ojos hacia el lado norte. Alcé mis ojos hacia el lado norte, aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo a la entrada. El altar, ese era el altar de sacrificio. Un día también yo tengo un tema que viene hablando acerca del santuario, ahí mostré unas imágenes. Ahí aparece, ¿cierto?, todos los que conocemos el templo, ¿cierto? Y el tabernáculo tenía 3 compartimentos. El patio, y lo primero que se encontraba era el altar de sacrificio, que representaba la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Ahí justo en ese lado estaba este ídolo, esta imagen de celo a la entrada. Y me dijo entonces: hijo del hombre, ¿no veis lo que esto hacen?
las grandes abominaciones de la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario? Había tanta idolatría. San Pablo a los Corintios también dice que no hay unión, no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Dios se iba a alejar. Pero dice, vuélvete aún, dice, y verás abominaciones mayores. Me llevó, dice, a la entrada del atrio, miré, y aquí, en la pared, dice, un agujero. Dios lo lleva, ¿cierto? Y en la pared hay un agujero. ¿Qué es lo que ve ahora el profeta acá? Me dijo, hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé, dice, en la pared, y aquí una puerta. Él ve, ¿cierto? Una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, he aquí, la forma de reptiles. Aquí los sacerdotes de Israel en apostasía estaban adorando reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. En apostasía la iglesia de Dios dentro de las camas interiores, porque hay que recordar una cosa, mis queridos amigos. En los templos en Jerusalén no era como los templos hoy día, sino que cuando se construye el templo se adoraba solamente en los patios, pero un lugar santo, un lugar santísimo, después se hacen habitaciones dentro del templo para los sacerdotes, y allí ellos tenían todo tipo de reptiles, bestias abominables, todo tipo de ídolos, habían caído en la idolatría. Y dice la escritura, miren los que se habían unido. Versículo 11 dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Estos líderes, ¿cierto? Estos 70 hombres eran líderes, porque eran ancianos de la casa de Israel y estaban adorando estos animales. Hasta Ezequiel reconoció a algunos de ellos por nombre. Dice, Casanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario en su mano. Subía una nube espesa de incienso. En la Biblia representa el incienso las oraciones que oramos nosotros, y estas oraciones las toma el Señor Jesucristo en los cielos y la presenta ante el Padre. Ellos acá estaban adorando a los ídolos, le estaban pidiendo favor a los ídolos, a estos animales. Versículo 12 dice, me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara pintada de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Saben, queridos amigos, que muchas veces en medio de la apostasía, como pasa aquí con Israel, que se introducen cosas extrañas dentro de la iglesia del Señor, piensa muchas veces uno mira hacia la derecha, mira hacia atrás, a la izquierda y no mira hacia arriba? Ellos no estaban mirando hacia arriba a su Dios, que Dios todo lo ve. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos. Me llevó, dice, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamos. Estaban llorando por Tamos. Aquí ya vemos un recorrido, el primer ídolo de celo, un ídolo, después animales que estaban adorando, y ahora aparece Tamos. Aparece Tamos acá. ¿Quién era Tamos? Y aquí voy a hablar un poquito acerca del origen de la religión de Babilonia. Nimrod, en la Biblia aparece un personaje que se llama Nimrod, en el capítulo. Y vamos a ver un poquito acerca del origen de los dioses paganos, pero aquí yo estaba mostrando también cómo estos dioses paganos entran a la iglesia del Señor. Aquí en Génesis capítulo 10 y el versículo 8 habla de este personaje. Y este tiene que ver mucho con los dioses como nacen después del diluvio. Dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La escritura dice delante. En el idioma hebreo significa en oposición, en resistencia hacia Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, es decir, en oposición a Dios. Fue el comienzo de su reino Babel. En la historia de Babilonia, la arqueología y la mitología, dice que Nimrod muere. No, de hecho muere porque él era cazador, una bestia lo mata a él. Y aquí comienza la mitología de la idolatría. Y se dice de que Nimrod fue a vivir al sol y se transforma en el principal dios, el dios solar. Comenzó a ser adorado como el dios sol. Entonces tenía una esposa. La esposa de Nimrod, el dios sol, era Semiramis. Cuando muere, Semiramis toma el control de Babilonia, comienza todos los proyectos que tenía Nimrod en vida,
Y ella llegó a ser la diosa Estar, es la misma diosa Acera, Astarte, Diana, Venus, Afrodita y la diosa Gea de los griegos. Es decir, que es la misma diosa que se fue pasando de cultura por otro nombre. Istar, Acera, Astarte, Diana, Venus, Afrodita y Gea. Por su parte, Nirrón se transforma en el dios Sol, adorado en Babilonia en forma de serpiente. Por eso cuando salen ahí que estaban adorando reptiles, culebras y cosas, en la Biblia la serpiente representa a Satanás, la adoración del diablo. También en Babilonia estaba el ojo que todo lo ve. Este dios Sol en la cultura egipcia fue adorado como Horus, Osiris. Inclusive Dagón representa a Nirrón, porque según para los babilonios, cuando el sol se estaba escondiendo en el horizonte en el mar, ellos decían que aquí se había transformado el dios Sol, Nirrón, se transformaba en Dagón, en el hombre pez, que en la cultura griega sería Poseidón. Entonces aquí vemos nosotros que todos estos dioses es el mismo dios, igual que como Zeus de los griegos. Pero hablando un poquito acerca de Tammuz, Tammuz dijo Semiramis cuando estaba muerto, se murió Nirrón, que ella de manera milagrosa había quedado embarazada. Y nace el que nosotros hoy día llamamos como Tammuz. Tammuz murió muy joven. Cuando muere muy joven, Tammuz se dedica a lo siguiente, se le dan 40 días para llorarlo. Y según en la mitología babilónica, después de los 40 días que se lloraban, después venía la resurrección de Tammuz. Tammuz había nacido un 25 de diciembre. Entonces vemos nosotros con la información que el diablo traía desde el cielo, que venía un Mesías, el diablo fue preparando cierto tipo de camino para confundir. Tammuz es el mismo Baal, el dios Adonai. Ahora por eso entendemos acá en el libro de Ezequiel, acerca un poquito, mis queridos amigos, cómo estas mujeres estaban llorando. Como Tammuz había muerto, había que llorarlo 40 días y después venía su resurrección. Versículo 15 dice: Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Me llevó, dice, al atrio, adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, en la entrada, en el altar, a 25 varones. Dice que lo lleva al atrio de adentro de la casa de Jehová, lo lleva al lugar santísimo. Dice que ahora hay 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Le dan la espalda, cierto, a Dios, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol. Comenzaron también a adorar, cierto, a Nirrón, que fue transformado en el dios sol, y en diferentes culturas. De hecho, acá también los aztecas adoraban el sol, los mayas adoraban el sol, los incas adoraban el sol. El dios que más se ha adorado es el dios sol. Y el dios sol en la escritura representa a Satanás, mi querido amigo, porque él se reveló al cielo porque él quería ser adorado. Pero acá lo curioso es que la iglesia de Dios, acá en el Antiguo Testamento, comienza a adorar al sol, comienza a adorar a Satanás, dándole la espalda al templo de Dios y postrándose hacia el oriente. Me dijo, ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Después dice que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron de mí para irritarme. Y aquí aplican, dice, el ramo a sus narices. Pues también dice, yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Gritarán y mis oídos, dice, con gran voz, no los oiré. Aquí vemos, yo hablé un poquito de algunos dioses que aparecen en el Antiguo Testamento. Aparecen otros dioses. Un día también le vamos a dedicar un poquito acerca de su origen. Por eso, hermano, importante, al único que hay que adorar es al Dios verdadero. El único Dios verdadero, el Padre. Y al Señor Jesucristo. Y creer en el poder de su Espíritu Santo. Y creer en su palabra del Señor. Porque si nosotros somos fieles a Dios, cuando el Señor actúe en su segunda venida, dice la Escritura, nos va a tener una consideración tan grande porque nos ama y nos llevará al reino de Dios. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Y como es de costumbre, vamos a hacer una oración al Señor. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, estamos contentos nuevamente de que nos dé salud, al Fabián y a mí, Señor, para poder el grave suba y yo pueda hablar de ti, Señor, de tu palabra. Y que tú bendiga a nuestros hermanos, Señor, que tú seas con ellos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Estos últimos tiempos, Señor, donde se ven tantas cosas, pero aún así
debemos confiar en ti, Señor, que como dice tu palabra, tú, Señor, nos vas a dar las cosas de cada día, no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, porque tú dijiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos estamos viendo el próximo tema.